en el libro de Primera de Crónicas, capítulo 28. En el Antiguo Testamento, Primera de Crónicas 28, versículo número 19. En la serie que nos ocupa, Edificando la Iglesia, la predicación desde el día de hoy se intitula Edificando con un plan. Y vamos a leer Primera de Crónicas, capítulo 28, versículo número 19. ¿Está usted listo? Vamos a leer. Dice: todas estas cosas dijo David, me fueron trazadas por mano de Jehová, que me hizo entender todas las cosas del diseño. Dijo además David a Salomón, su hijo: anímate y esfuérzate y manos a la obra. No temas ni desmayes, porque Jehová, Dios, mi Dios, estará contigo. Él no te dejará ni te desamparará hasta que acabes toda la obra para el servicio de la casa de Jehová. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu santa palabra. Queremos pedirte, Señor, tu bendición. Que me ayudes, Dios, a poder predicar tu palabra, Señor, en tu temor, Señor. Que abras el entendimiento de todos los que hoy estamos aquí, Señor. Que podamos edificar nuestra vida cristiana, Señor, con firmeza, con fundamento en tu palabra, Señor. Ayúdanos en nuestro diario vivir. Todo te lo pido en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, hermano, fíjese que nosotros, para poder construir, siempre necesitamos nosotros tener un proyecto, un plan, ¿sí? Nace el proyecto en nuestra mente y luego lo llevamos a la obra. ¿Se acuerda cuando usted, los que pues construyeron su casita, pues cómo la fueron haciendo? Con un plan, porque cuando no se tiene un plan, pues a veces las cosas no son de lo mejor como pudieran haber sido, ¿verdad? En una ocasión yo visitando a un hermano, pues al entrar ahí a su casa, pues lo primero que estaba en su casa al entrar era el baño. Sí, y pues como que no es de repente tan normal, pero pues también hay, y él después decía, ¿verdad? Es que nosotros hicimos el baño aquí al entrar, al puro entrar estaba así una puerta para pasar al baño, ¿verdad? Y luego decía, es que no quise gastar en la tubería, si hacía el baño más adentro, para que así fuera muy cortito ahí al drenaje ahí de la calle, ¿verdad? Entonces, pues, pero al pasar del tiempo, pues la gente dice, ay, ¿por qué no hice esto de esta forma? A veces dicen, es que en ese tiempo no, solo así se podía, ¿verdad? No se me ocurría de otra forma, o estaba muy joven y pues nadie me ayudó a pensar, ¿sí? Todos debemos de tener un plan, sobre todo en cuanto a las cosas de Dios se refiere. Vivimos, fíjate hermano, en una sociedad estereotipada, es decir, en donde solo unos cuantos pueden acceder a ciertas oportunidades. Solo aquellos que tienen o que llenan algunos requisitos físicos son los que se pueden aprovechar ciertas oportunidades. A veces eso creemos, hacemos estereotipos y a veces sucumbimos ante esas ideas, esas filosofías del mundo, ¿sí? Pero a diferencia del mundo, Dios, fíjate hermano, en su divina y en su perfecta voluntad, Dios tiene un plan para todas las personas. Dios tiene un plan para ti. Yo no sé si tú puedas creer eso. Dios es incluyente, ¿sí? Nosotros tenemos un Dios. Cuando decimos que tenemos un Dios, sabemos bien que nos referimos a que tenemos al único, ¿no? Cuando decimos tenemos un Dios, no estamos concediendo que hay muchos dioses, solo hay un Dios verdadero, un Dios y Padre
de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros creemos en Él, en el Dios de Abraham, de Jacob, de Isaac. Es el único, no hay más, pero el hombre pues se ha creado de dioses. Entonces por eso pues, ¿verdad? A diferencia del hombre, nosotros, nuestro Dios es un Dios que te incluye, que te toma en cuenta, es un Dios que tiene un plan para tu vida, que Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. Entonces, planificar en poder ver más adelante es muy importante para el cristiano. Planificar es ver hacia el futuro, ¿sí? Y como cristianos, bueno, es necesario que lo hagamos de la mano de Dios. ¿Por qué de la mano de Dios? Bueno, pues podemos nosotros recordar y decir, Dios nos ha dicho, no te afanes por el día de mañana, ¿se acuerda? Entonces usted no se debe de afanar por el día de mañana, porque en primer lugar no sabemos si tendremos vida el día de mañana, por principio de cuentas, ¿sí? Y cada día tenemos que hacer lo que a cada día le corresponde, ¿sí? Entonces, pero es bueno nosotros planificar. Es necesario que nosotros lo hagamos de la mano de Dios, sabiendo que lo tenemos que hacer sin un afán, sin una desesperación, sin una avaricia por querer conseguir algo, y de esa forma no estar entonces descansando y haciendo la voluntad del día de hoy, ¿sí? Quien deja las cosas al azar, bueno, pues no hay una sabiduría ahí en eso, ¿verdad? Todo el universo va de acuerdo al plan perfecto de nuestro Señor, y nosotros debemos de incluirnos en ese plan. Cuando conocemos, cuando empezamos a vivir, poner en práctica la palabra de Dios, entramos en el plan de nuestro Señor, en sus propósitos. Ya nuestra vida no está al azar, nuestra vida no está a la casualidad. Ahora nosotros, al ir conociendo la palabra de Dios y esforzándonos por ponerla en práctica, pues vamos entonces caminando dentro de su voluntad, dentro de sus propósitos. Los seres humanos siempre estamos haciendo planes. Hacemos planes para todo. A veces tenemos un plan A y el plan B, por si falla el plan A, ¿verdad? Pues siempre estamos haciendo planes. La lista puede variar, pero en algún momento usted ha hecho planes en algo de esto que le voy a comentar. Usted ha hecho un plan de comprar un automóvil, un coche. Lo voy a comprar y usted planea juntar el dinero, cómo lo va a juntar, si es un enganche y si se trata de pagar mensualidades. Bueno, usted hace un plan, hace planes para las vacaciones con anticipación. Al empezar el año hay personas que hacen planes para eso, para comprar una casa, hacen planes para el retiro. Cuando yo me retire voy a hacer esto, ¿verdad? Hace planes para estudiar, para trabajar, ¿sí? ¿Qué tal un plan muy importante, que es el de casarse? ¿Cuántos están haciendo planes para casarse? No, pues el que levantó la mano ya está casado. ¿Cómo está ahí? Ahí ya no se vale. Pero ¿qué tal cuando Dios cambia nuestros planes? ¿Sí? Cuando Dios cambia nuestros planes, bueno, de los que estamos aquí seguramente podemos decir varios, sin la menor duda que pues estamos haciendo con nuestras vidas, que no estamos haciendo con nuestras vidas lo que dijimos que íbamos a hacer cuando teníamos 7 años de edad, por ejemplo, por referirnos a alguna edad, ¿sí? La mayoría de nosotros no estamos viviendo hoy, haciendo lo que dijimos que haríamos, ¿sí? Cuando éramos niños, cuando éramos adolescentes, cuando éramos más jóvenes, ¿sí? Pues los planes cambiaron. Yo, por ejemplo, decía que quería ser militar, ¿sí? Y eso era lo que yo decía, quería ser militar. Intenté ser militar, pero no me aceptaron. Dios ya tenía un plan y un propósito, ¿verdad? Yo decía, ¿por qué no? Yo me preparé para eso, ¿verdad? Para en la escuela, el Heroico Colegio Militar, con otro amigo, con otro amiguillo de aquel tiempo, ¿verdad? Y bueno, pues
hacíamos mucho ejercicio y íbamos, ¿verdad? Pero según nosotros que nadie nos hacía nada. Yo decía, no, a las lagartijas nadie me va a ganar. Me iba corriendo yo desde aquí, desde Ciudad Guzmán hasta Zapotiltic. Hacía una escala ahí con el Santo Niño de Atocha. Sí. Entonces yo decía, voy en buena condición física y sin embargo, ¿verdad? Ahí no pasé, curiosamente, el examen físico. El examen de la vista, ahí fue donde me atoré. Dios tenía otro propósito. A mí me lamenté mucho por esa situación. Mi amigo sí entró, él terminó ahí su carrera militar, ¿verdad? Pues él ahora él todavía pues está en eso, ¿verdad? Y antes, cuando venía de vacaciones, me iba a visitar con todo su uniforme de cadete y más me le removía a mí, ¿verdad? Con su espadota bien bonita y llegaba ahí. Y bueno, pues, pero Dios tenía un propósito. Yo no entendía los propósitos que Dios tiene para nosotros, ¿verdad? La mayoría de los cambios que Dios ha hecho en mi vida han sido en circunstancias ajenas a mi voluntad, a lo que uno quiere, ¿sí? Pero Dios nos ha bendecido. El cambio más drástico en mi vida fue cuando Dios me llamó a ser pastor. ¿Quién iba a pensar? Qué diferente, ¿verdad?, de los propósitos que uno tiene al llamado que Dios tiene para uno. ¿Sí? Ni siquiera sabía lo que eso significaba. Mire, vamos a ver un pasaje en Efesios capítulo 1, versículo número 3, por favor. Dice lo siguiente: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual. ¿Con qué nos bendijo el Señor? Toda bendición espiritual en los lugares celestiales. ¿En quién? En Cristo. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Este pasaje nos enseña que tenemos un propósito. Dios tiene un plan, el plan de salvación del cual hemos sido beneficiados los que creemos en Jesús. Hemos sido redimidos, bendecidos en gran manera. Pero la palabra clave en todos estos versículos que leímos de Efesios, las palabras claves son en Él. Si se fijó, traté yo de hacer un énfasis en esas palabras. Cuando nosotros recibimos a Jesús y creímos en Él, entonces las bendiciones espirituales vienen a nuestra vida. Cuando no nosotros recibíamos a Jesús, pues no teníamos las bendiciones espirituales en Cristo. Eso lo entendemos. ¿Por qué? Este pasaje, fíjese que tiene una interpretación diferente para las personas que creen en la predestinación. Es decir, hay quienes hablan, enseñan que el cristiano fue predestinado desde antes de la fundación del mundo para ser salvo. Fue escogido y se utilizan otros pasajes dando interpretaciones sacadas del contexto del plan de salvación de nuestro Señor Jesús. Bueno, Dios te escogió desde el vientre de tu madre para que fueras salvo, ¿verdad?
ese tipo de doctrina sobre la predestinación, pues enseñan a las personas que tú ya desde antes que nacieran tus abuelos, tú ya estabas predestinado para ser salvo. Esto quiere decir que aunque no aceptaras, aunque no conocieras a Jesús, pues tú ya ibas a ser salvo porque ya estabas escogido desde mucho tiempo, ¿sí? Porque se malinterpretan estos pasajes, pero cuando se leen sin sacarlos de contexto, nosotros entendemos a qué es a lo que se refiere. Por eso dice la palabra de Dios en Efesios, en el versículo número 1, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Nosotros, el que fue predestinado por Dios para salvarnos es Cristo Jesús, ¿sí? Y nosotros andábamos perdidos. Cuando nosotros venimos a Jesucristo, cuando creímos en Él, cuando nacimos de nuevo en Cristo, una vez que estamos en Cristo, ya nosotros hemos sido predestinados para ser bendecidos. Ya entramos en el propósito que ya estaba destinado por Dios. Pero cuando venimos a Cristo, cuando no estamos nosotros en Cristo, no hay salvación. Cuando nosotros de nuestra propia voluntad, cuando usando el libre albedrío, nosotros decidimos clamar a Jesús, ahora en Él nosotros somos predestinados. El predestinado era Él, ¿sí me entiende? Entonces, bueno, Él nos escogió, dice el verso 4 de Efesios 1, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Pero este pasaje es muy claro, nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, ¿sí? Y bueno, el versículo número 11 dice, en Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Tu vida, hermano, tu nacimiento, tu futuro han sido diseñados por Dios, ¿sí? En Cristo Jesús ahora. Así que la tarea es alinearnos a los planes de Dios, que siempre serán bien. Dios tiene un propósito para nosotros. Dios sabe lo que Él quiere para tu vida y Dios sabe lo que te conviene. ¿Tú crees eso? Sí, ¿verdad? Y dentro del plan de Dios hay algo para tu vida también. Dios tiene un plan. A veces ese plan requiere el cambiar nuestros planes. Y quizás Dios está cambiando tus planes el día de hoy. El plan de Dios no siempre es fácil. El plan y los propósitos de Dios no siempre van a ser fáciles, ¿sí? No siempre serán cómodos, pero siempre podemos decir categóricamente será lo mejor para nuestras vidas el plan de Dios. Jesús en su palabra, por ejemplo, ¿verdad? No lo busque, solo le hago referencia en Mateo 7, versículo 13 y 14. Ahí nos enseña que hay dos caminos, ¿sí? El camino fácil es el camino ancho, ¿verdad? Pero este camino lleva a la perdición, dice Mateo 7:13, a la destrucción. Y el otro es el camino estrecho, es el camino difícil, es el que lleva a la vida eterna. Es el que a veces pensamos que las cosas fáciles son buenas, pero no lo son. Y el camino es Jesús, la puerta es Jesús, sí. El plan de Dios no es fácil, le repito, pero es el mejor. Dios no nos promete un camino fácil, una vida cristiana fácil. Dios no nos promete una vida cristiana sin problemas cuando nos convertimos a sus caminos, cuando empezamos a creer la palabra de Dios y a tratar de vivirla. Pero Él sí nos promete que estará con nosotros todo el tiempo de nuestro caminar, todo el tiempo de nuestro peregrinar, y al final seremos vencedores, seremos victoriosos. No importa qué situaciones, obstáculos se puedan presentar en nuestras vidas, con Cristo guiando nuestras vidas, nosotros podemos salir victoriosos. Vamos a ganar la carrera, es lo que nos enseña la palabra de Dios. Pero es muy importante que nosotros como cristianos, ¿verdad?, podamos hacer los planes. ¿Y qué planes son los que debe hacer el cristiano? ¿Sí? Bueno, vamos a irlo entendiendo. Lucas 14, verso 28, si es tan amable buscar esa cita.
Lucas capítulo 14, versículo número 28, le voy a leer la escritura del 28 en adelante, dice: porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Cuando la palabra nos está enseñando, o hoy en la predicación, Dios nos habla de que Dios tiene un propósito para tu vida, que quizás los planes de Dios no concuerdan con los planes que tú has tenido, ¿verdad? Pues debemos nosotros modificar y hacer caso a Dios. Debemos de empezar a hacer ajustes, debemos de empezar a hacer un cálculo para ver si podemos construir la torre, para ver si podemos vivir nuestra vida cristiana. Nosotros decimos muchas veces, hacemos planes, hacemos proyectos, pero se nos olvida preguntarle a Dios si eso es lo que el Señor quería para nosotros. Y a medida de que empezamos nosotros a caminar, le empezamos a decir a Dios que nos bendiga en algo que a lo mejor no es el propósito de Dios. Y le estamos diciendo a Dios: Señor, bendíceme, transfórmame, y tú estás tomando tus propias decisiones sin tomar en cuenta a Dios. ¿Cómo entonces Dios te va a bendecir si Él no está de acuerdo en lo que tú estás haciendo o en lo que yo estoy haciendo? Es importante que nosotros calculemos. Este calcular aquí nos habla de que reflexionemos, de que nos analicemos, de que entender que la vida cristiana es una vida diferente, es una vida de santidad, es una vida de consagración, es una vida de renunciar a muchas cosas. Queremos agradar a Dios, pero queremos seguir haciendo todas las cosas que hacíamos antes de conocer a Cristo. No se puede, tienes que calcular los gastos, ¿sí? Cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. ¿Qué es lo que tú posees? No pienses en lo material. ¿Qué es lo que tú posees? ¿Cuáles son tus planes, tus ideas, tus metas? ¿Son las metas de Dios? La carrera que quieres estudiar, ¿verdad? Todo lo has planteado para que sea Dios el que te esté inspirando a hacer eso. Y hay decisiones todavía más importantes en nuestras decisiones, como las de casarse. Dices: yo me quiero casar, ¿y con quién te vas a casar? Sí. No el que levantó la mano que estaba ya casado, sí. Pero y luego el cristiano hace sus planes y se casa con alguien que no es cristiano o cristiana como él. Y no hay una bendición ahí en su vida porque están desobedeciendo al Señor, ¿sí? Dios, ¿verdad?, te dice: bueno, no te unas en yugo desigual. Dios quiere que tú te cases con alguien que tiene la misma fe que tú y que dentro de su rebaño tú puedas, ¿verdad?, elegir. Tú puedas decir: con aquella que está allá es con la que yo me voy a casar. Hay un tiempo en que dices: con aquella, no, mejor con aquella, no, mejor con aquella. Y luego la otra semana: no, mejor con aquella. Bueno, pero mientras todo sea en tu mente, de alguna forma estás bien, porque tú estás buscando y poniendo todo delante de Dios. Pero cuando pones tus ojos ya no en el redil de Dios, entonces, ¿verdad?, ahí ya no son los planes de Dios para tu vida. Y empieza una serie de situaciones en la vida de las personas. Y después se preguntan: ¿por qué, verdad, no hay bendición? Porque no estás tratando de poner en práctica lo que la palabra de Dios dice. Cuando nosotros iniciamos cualquier obra, cualquier proyecto, debemos planificar o poner delante de Dios. Debemos tomar en cuenta los diferentes aspectos para realizar algo, ¿sí? Debemos comprenderlo. Eso es algo que naturalmente nosotros hacemos en cualquier actividad que
que vamos a hacer, si trasladamos eso a lo espiritual, bueno, pues sabemos que también debemos planificar. Es necesario que nosotros tomemos ánimo, asegurarnos de que estamos haciendo la voluntad de Dios, porque de esa forma su apoyo no nos hará falta. Él proveerá de lo que nosotros estemos necesitando. Así que nosotros debemos de planificar juntamente con el Señor, y para eso se requiere una comunión íntima, estrecha, porque solamente Dios te va a dar claridad y Dios te va a dar fortaleza, especialmente en los momentos de desánimo. Cuando, ¿verdad?, empiezas a caminar y hay un desánimo en tu vida, todos pasamos por tiempos de desánimo. Bueno, es el tiempo para que nosotros hagamos ajustes a los planes para alcanzar el fin que esperamos. Cuando nosotros nos damos cuenta, me equivoqué, no escuché a Dios, y empezar a corregir. Esa es una grande bendición que tenemos, que Dios nos da oportunidad de corregir, que Dios es amoroso, paciente, ¿sí? Cuando este pasaje que leímos, de no quedarnos a medias en la construcción de una torre, de ir a la guerra, mirar si podemos hacer frente. Bueno, pues cuando se va a construir un edificio público, bueno, pues es costoso. Librar una guerra, pues es peligroso, ¿verdad? Este pasaje que leímos nos ilustra el costo, nos ilustra el peligro a que los discípulos hacemos frente o debemos hacerle frente, ¿sí? Pero si nosotros no planificamos nuestra vida de la mano de nuestro Padre, ¿cómo entonces sabremos que nosotros estamos haciendo lo correcto? ¿Sí? Es importante que nosotros busquemos en esa comunión con Dios, en esa relación íntima con Él, busquemos la voluntad de Dios, los propósitos de Dios para nuestra vida, para no separarnos de los propósitos que Dios tiene para nosotros, ¿sí? Que a veces sentimos que nos estancamos en el cumplimiento de nuestros planes, porque sí hemos recibido a Jesús como nuestro Salvador, pero no permitimos que el Señor transforme nuestro pensamiento. Venimos a la iglesia y le decimos: tú eres nuestro Señor, pero seguimos actuando y pensando a veces como nosotros queremos. Ser salvo, fíjate hermano, es el primer paso para una vida nueva. Es el primer paso en nuestra vida nueva, el principal paso importante. Nacemos de nuevo, ¿verdad? Pero no es el único. Nos queda una vida cristiana que caminar. Hay que seguir dando pasos, hay que cambiar la mentalidad para poder nosotros mejorar verdaderamente en todas las áreas de nuestra vida. Tenemos que cambiar. Por eso Dios nos dice que Él sabe los pensamientos que tiene para nosotros. Dios tiene planes. Mire, busque Jeremías 29, versículo número 11, por favor. Jeremías 29, versículo número 11 en adelante. Le voy a leer, dice: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. ¿Quién dice? Jehová. Pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. ¿Cuál es el requisito o la característica en este pasaje? Buscar a Dios. ¿Cómo? De todo corazón, ¿sí? Y Dios tiene pensamientos, Dios tiene un plan, Dios tiene un propósito que es bueno para ti. Dice la palabra que leímos, es un pensamiento de paz. Dios lo que quiere para usted, Dios lo que quiere para mí es que usted tenga paz, que tengamos la paz que Dios da. ¿Sí? Dios tiene un propósito en nuestras vidas, pero es necesario buscarlo. ¿Sí está entendiendo, verdad? Es necesario buscarlo de todo nuestro corazón. Otra versión de la Biblia de este mismo pasaje sustituye la palabra pensamiento por planes. Así que se lee que Dios sabe
¿Qué planes de paz tiene para nosotros? Yo tengo un plan para que tú estés en paz, pero necesitas estar clamando a mí, necesitas estar en mi presencia. Si te sales de mi presencia, pues no hay paz. Pero en la presencia de Dios, ahí nosotros podemos, ¿verdad?, tener paz, plenitud y gozo, ¿verdad? Bueno, y suena lógico porque un plan se fundamenta en un pensamiento. Le voy a leer Romanos 12, verso 2. Es un pasaje que usted conoce bien. Romanos 12, versículo número 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de tu entendimiento, para que compruebes cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La voluntad de Dios para tu vida es buena, agradable y perfecta. La voluntad de Dios son los planes que Dios tiene para ti. La voluntad de Dios es el propósito de Dios para tu vida. ¿Y cuál es? Renueva tu mente. No te conformes a este siglo. Renueva tu mente para que puedas entender la voluntad de Dios, para que comprendas los planes que Dios tiene para ti, para que tomes la decisión de hacer lo que dice la Biblia, que contradice al mundo. ¿Cuántas enseñanzas, verdad, de la Biblia chocan con la filosofía de la calle, con la filosofía de allá afuera? Todo choca, ¿sí? El mundo dice una cosa y vemos en la palabra de Dios otra, y como nosotros estamos allá afuera, la gente, ¿verdad?, le cuesta trabajo creerle a Dios. Si no cambia tu manera de pensar, tus planes serán iguales a los de otros, ¿sí?, a los de allá afuera. Si tú no cambias tu manera de pensar ahora que eres cristiano, si sigues pensando como no cristiano, pues entonces ¿cuál es la diferencia? Tus planes serán iguales, planificas igual que la gente de allá afuera, que tus compañeros de escuela, que tus compañeros de trabajo. Pero Jesús espera que nuestro pensamiento y nuestros planes sean diferentes según su poder, el cual actúa en nosotros. Son pasajes que hemos leído. Si usted ha nacido de nuevo, si usted es el templo del Espíritu Santo, no puede usted hacer un plan para usted, no puede hacer un plan para su familia, igual que aquellos que no confían en Dios, sino que aquellos que confían en sus fuerzas. La gente allá afuera dice: yo tengo esta casa porque trabajé duro por ella. Todo lo que tengo, mi trabajo me ha costado, y la gente siente cierta satisfacción, cierto orgullo por cosas así, ¿verdad? Y nosotros decimos: todo me lo ha dado Dios, porque Él me da la vida cada día, me permite respirar, me da la salud para poder caminar. ¿Le ha pasado a usted no poder caminar en algún momento? ¿Se acuerda cuando le quebraron el pie ahí jugando fútbol? Y ese día ni siquiera ganaron, perdieron bien feo. O sea que de nada sirvió la barrida que usted ahí se quebró el pie y se aventó cuántos días sin poder caminar, cómo se atrasó en su trabajo, cómo se juntaron cuentas por pagar, cómo todo se vino ahí por una enfermedad que no son planeadas, ¿verdad? Me voy a enfermar en las vacaciones. No. Vienen situaciones a nuestras vidas y entonces, ¿verdad?, nosotros nos damos cuenta de que dependemos siempre de Dios. Siempre debemos estar haciendo los planes no como los del mundo, sino como Dios nos dice en la palabra. Fíjese que hay un libro, no se lo recomiendo, solamente hago una referencia, ¿verdad? Es un libro que se llama La muerte de la familia. El autor dice: no necesitamos que la familia, fíjese lo que dice ahí. Por eso nosotros es bueno leer, pero con discernimiento. No creer todo lo que leemos, ¿sí?, sino probar cada cosa que leemos. Lo principal que debemos alimentarnos es de la palabra de Dios. Nada sustituye la palabra, pero es bueno leer otras cosas, ¿verdad? Pues para tener más conocimiento,
para comprender todavía mejor las cosas, ¿verdad? Pero siempre con un discernimiento. Inclusive, ¿verdad? A veces vamos a una librería cristiana y bueno, pues todo podemos leer, pero debemos de tener un discernimiento para ver, ¿verdad?, qué es lo que nos beneficia, qué es lo que nos conviene, qué va de acuerdo a la voluntad de Dios, a los planes y propósitos de Dios. En este libro, La muerte de la familia, le repito, el autor dice, no necesitamos la familia, ¿sí?, que se destierre la familia completamente de la humanidad, así categóricamente lo dice. Dice, porque es la herramienta principal del imperialismo, oprime y esclaviza a la mujer. Yo estoy nada más resumiendo algo así, esos fragmentos, porque él dice eso, ¿verdad? Dice que no haya distinción de sexos, que se acaben los matrimonios, nadie se vaya a descontrolar y diga amén, ¿verdad? Que se quite la palabra maternidad de todos los idiomas. Y esto es lo que yo decía, ay, ¿cómo no podía creer esto? Que se vaya todo tipo de amor entre la humanidad, porque refiriéndose al amor, el amor y la familia, dice, son los aliados de esta opresión. Es de donde se valen algunos para oprimir a los demás. Y bueno, ahí se avienta un rollo ahí, ¿verdad? Si la familia llegara a desaparecer, así como proponen algunas personas, ¿quién va a criar a los hijos? ¿Quién los va a enseñar a socializar? ¿Quién enseñará los valores morales? ¿Sí? El doctor Hartman Nicolai de la Escuela de Medicina de Harvard dice, el incremento de madres solteras que trabajan fuera de casa, el cambio constante de lugar de residencia, el dominio de la televisión en la casa, la ausencia del control de la sociedad, la confusión moral de la sociedad, la falta de comunicación en la familia y el divorcio están haciendo familias incapacitadas, desintegradas, con enfermedades emocionales. Y a veces se le puede hacer caso a alguien que estudió en Harvard, pero eso que acabamos de leer, decimos, pues para el cristiano sabemos que sin Dios no se puede, ¿sí? ¿Por qué es importante encontrar los planes de Dios para nosotros? ¿Tú sabes cuál es el plan de Dios para tu vida? ¿Sí? No es tan difícil. Mira, tenemos que encontrar cuál es el plan de Dios para nuestra vida. Podemos resumirlo de una manera muy fácil, que tú hagas su voluntad, que pongas en práctica lo que dice la palabra de Dios, para que tú puedas entrar en el reino de los cielos. Voy a leer una serie de pasajes, no me voy a detener, pero usted los conoce, ¿sí? Para que usted pueda entrar en el reino de los cielos. Mateo 7:21 dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Por qué tenemos que conocer el plan de Dios para nuestra vida? Para ser verdaderos hijos de Dios. Mateo 12:50, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre, dijo Jesús. ¿Por qué es necesario conocer el plan de Dios? Para evitar problemas, para evitar azotes. Lucas 12:47 dice, aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, dice Lucas 12:47, recibirá muchos azotes. ¿Por qué necesitamos conocer la voluntad de Dios? Para evitar los azotes. Pero no nada más conocerla, sino llevarla en práctica. Dice este pasaje que el siervo conocía la voluntad de su Señor, pero hizo caso omiso, no se preparó, no le importó. Sabía lo que dice la Biblia, pero no lo hacía. Unas cosas sí, otras no. Recibirá muchos azotes. Dios al que ama disciplina. Necesitamos, ¿verdad?, entender la voluntad de Dios para andar como hijos de luz. Efesios 5, verso 15 en adelante, dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendido de cuál sea la voluntad del Señor. Necesitamos, ¿verdad?, entender los propósitos de Dios, pues para que el Señor nos oiga.
Juan 9:31 dice, y sabemos que Dios no oye a los pecadores. Juan 9:31, ese es un pasaje para que usted y yo lo sepamos, lo tengamos marcado ahí en la Biblia. Dice el 9:31 del libro de Juan, y sabemos que Dios no oye a los pecadores. ¿A quién no oye Dios? A los pecadores. Pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Entonces, ¿por qué necesitamos conocer la voluntad de Dios? Para practicarla, para que Dios nos escuche, ¿sí? Tanta gente que clama a Dios, ¿verdad? Tanta gente tan supersticiosa que busca, está haciendo su propia vida, está haciendo su voluntad, hace lo que quiere, pero claman, son muy fervorosos a Dios. ¿Cómo entendemos eso? Sí. Vemos al delincuente que antes de meterse a robar al banco, se avienta 3 Padres Nuestros y 2 Aves Marías, a que le vaya bien, ¿sí? O así también podemos decir, ¿verdad? Al cristiano. En una ocasión una hermana me decía, pastor, voy a ir a Estados Unidos, ¿verdad? Y pues era antes de acá del señor Trump, fue en otra época, ¿verdad? Pero me decía, voy a ir a Estados Unidos y estaba muy nerviosa y dice, y quiero que haga oración por mí. Yo decía, no, sí, pues vamos a orar para que pues no le dé miedo el avión. Y me dice, no, el avión no me da miedo. Digo, no, entonces dice, no, es que, dice, para que no me esculquen la maleta. Porque llevaba ahí botellas de vino, de ponche. Dice, es que a mi hijo allá le gusta el ponche le gusta tomárselo con nuez y con chilito picado. Y le llevo su dotación. Dice, entonces nomás puede uno pasar algo así me decía. Dice, entonces ore para que no las vean. Que Dios cierre los ojos de migración ahí, ¿verdad? Imagínese, ¿verdad? Y ahí está el pastor entonces, Señor, cierra los ojos. ¿Cuánta gente a veces en ese afán de irse a Estados Unidos, al no conocer a Dios, bueno, por regirse por lo que decíamos, por la cultura, por lo que vamos aprendiendo, por la idiosincrasia de nuestro pueblo, por lo que usted quiera, por lo que usted mande, la gente se va a Estados Unidos a buscar una vida mejor, pero dejan aquí a su esposa, dejan a sus hijos. ¿Usted cree que eso es la voluntad de Dios? Pero hay todo un razonamiento bien estructurado de poder decir, pero es para darles una vida mejor, pero es para que tengamos dinero, porque aquí ya no la pude hacer por ningún lado, X, tantas cosas, ¿verdad? Que la gente dice, pues sí. Y es tan fácil confundirnos en cuanto a querer hacer la voluntad de Dios y empezar a hacer nuestros planes, nuestros propósitos. Y luego, peor aún, que a nuestros hijos, que debemos inculcarles, que ellos sean buscadores de la voluntad de Dios, que ellos sepan desde pequeños estar viendo qué es lo que Dios quiere para sus vidas. Les enseñamos nuestras mañas a ellos, les enseñamos nuestros argumentos. Entonces los estamos condenando a vivir como enseña allá afuera el mundo. ¿Cómo encontramos los planes de Dios para nuestra vida? Pues dice Romanos 8:26 que con la ayuda del Espíritu Santo. Romanos 8:26 y 27 dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda. ¿El Espíritu Santo qué hace? Nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. A veces estamos orando cosas que no están bien. ¿Sí? Imagínese al joven orando, ay, Padre, que no se den cuenta mis papás de la mentira que les eché. Ayúdame, Señor, y te prometo que no lo vuelvo a hacer. Te lo prometo. Es más, hasta voy a diezmar, Señor. Que no se den cuenta. ¿Sí? No sabemos pedir a veces.
precisamente porque queremos pedir como nos conviene, humanamente, carnalmente, no pedimos como conviene espiritualmente. Dice la palabra de Dios que esta es la confianza que tenemos, que Dios nos oye, que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y después vienen esos pasajes famosos que todo lo que tú pidas orando, creed que lo recibiréis y vendrá, pero sin quitarle la enseñanza principal, que es conforme a la voluntad de Dios. Entonces tú puedes pedir, ¿sí? ¿Qué hemos de pedir como conviene? Dice Romanos 8, ¿verdad? 26. Pues no sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. ¿Cómo sabemos nosotros cuál es el plan de Dios para nuestra vida? ¿Cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida? Pues no conformándonos a este mundo. Repito el pasaje de Romanos 12:2: no os conformáis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. No te conformes a este siglo, no te conformes al mundo, a cómo piensa el mundo. Transfórmate por medio de una renovación en tu mente, en tu manera de pensar, para que entonces puedas ver, puedas comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Pero allá afuera no la puede ver el mundo. Entonces, hermano, es importante que entendamos que cuando hacemos la voluntad de Dios, cuando nosotros nos centramos en buscar, entender los planes de Dios y caminamos de tal manera que ese plan se cumpla en cada uno de nosotros, nuestra vida cobra sentido. Tenemos un motivo para vivir, tenemos un objetivo, una visión y un propósito. Cuando aún no hemos tomado el tiempo para orar y pedirle al Señor que nos muestre lo que Él planeó, lo que Él quiere para nosotros, ¿sí? Pues entonces vamos por la vida sin un rumbo, sin una dirección. Viene entonces la frustración, porque le pedimos al Señor ciertas cosas y no se cumplen. Pero esto pasa no porque Dios sea malo, debemos entenderlo, sino porque tal vez esas cosas están fuera del plan que Dios tiene para tu vida. Así que, hermanos, bueno, pues la invitación es a que antes que le atribuyas a Dios los despropósitos, tus penurias, pues y sigas caminando fuera de su voluntad, pues te detengas. Esa es una invitación, te detengas. Que te tomes el tiempo suficiente para poder preguntarle a Dios cuál es el plan que tú tienes para mí, qué es lo que tú quieres para mi vida, Señor. ¿Cómo corrijo, Señor, todo este desorden en mi vida? Y empieces a clamar a Él. Y dice la palabra de Dios, lo leímos, el Espíritu Santo te ayuda en tu debilidad. Él te bendice. Tenemos un Padre amoroso que no viene delante de ti y te recrimina. Ahora sí, ¿verdad? Ya quieres que te ayude. Pues ahora no. Nunca vamos a encontrar eso de nuestro Señor. Él te va a recibir y Él te va a ayudar y te va a ir, ¿verdad?, mostrando. Va a empezar, ¿verdad?, un reestructurar tu mente, que es en donde viene lo difícil, porque estamos tan arraigados a la forma del pensar del mundo que batallamos en creer lo que Dios dice. Pero cuando tú tomas la decisión de hacer la voluntad de Dios, cuando tú tomas la decisión de vivir lo que la palabra de Dios enseña, entonces empiezas a ver ese descanso, esa paz en tu corazón. Sí. Voy a leerle un par de versículos. Primera de Juan 5, verso 14. Primera de Juan capítulo 5, versículo 14 y 15 dice: esta es la confianza que tenemos en Él. Esta confianza solamente la tenemos en Dios, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. ¿Cuántas veces nos leyeron este pasaje, el 15, ¿sí? Sacando de contexto el 14? Sí sabe a lo que me refiero, ¿verdad?
Dice, y sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos. Ahí tendremos que añadirle, conforme a su voluntad. Pero como ya lo dice el 14, ya no tendría que decirlo entonces el 15, ¿verdad? Sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Imagínense nada más este versículo, el 15, sin el 14. ¿Sí? Y sabemos que Él no, y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Cualquier cosa, hermano, pida cualquier cosa. Y entonces ahí tiene la gente pidiendo porque ganen las Chivas. Pues cualquier cosa. ¿Sí? Hay gente que hasta pide para que le vaya mal a otro. Cualquier cosa. Sí. Hasta para que no le descubran su infidelidad. Cualquier cosa. Pero se les olvidó que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. ¿Sí? Y finalmente, hermano, le leo Filipenses capítulo 1, verso 6. Dice, estando convencidos precisamente de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Convencidos de eso, debemos convencernos del que comenzó en nosotros, el que nos dio vida, es Jesús, nuestro Señor. Él comenzó la buena obra en nosotros, Él la va a ir perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. La va a ir perfeccionando, va a ir moldeándote, te va a ir ayudando en tu debilidad, te va a ir corrigiendo. Cuando tú te equivocas, el Señor en su amor te va a corregir. Si es necesario, te dará una disciplina. Pero en esa disciplina sentirás el amor de Dios. Nunca te sentirás solo. Nunca el Señor te lastimará. Siempre Él te ayudará. Esa es la confianza. Acerquémonos confiadamente al trono de la gracia a recibir la ayuda del Señor. A que Él perfeccione, a que Él modifique tu vida. Venimos delante de Dios a decirle, Señor, vengo delante de ti con mi vida perdida. Por querer, Señor, hacer las cosas bien, he equivocado el camino. He hecho lo que el mundo decía y mira cómo me encuentro. Viene a mi mente un pasaje que nos dice, ¿de qué le sirve al hombre si ganar el mundo, pero perdiere su alma? Y personas que pueden ganar, ¿verdad? A través de llevar los dichos, las filosofías, los modos de pensar de este mundo, de esta tierra, buscar, afanarse, esforzarse, disciplinarse a lo que el mundo enseña, pueden ganar, ¿sí? Muchas cosas, el mundo, pero si pierden su alma, lo de aquí adentro solo lo llena Dios. Y yo quiero, hermano, que hagamos oración al Señor.